Padre bueno que estás en los cielos, santo es tu nombre, santificado eres por siempre. Venga tu reino a nosotros, Señor. Venga tu reino, Señor, a cada uno de nosotros. Salva las almas, salva al perdido en el nombre de Jesús. Trae al descarriado para tu gloria, tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, Hijo bendito, Verbo divino, Espíritu Santo. Toda la gloria a ti. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, por favor. Amén. Vamos a hablar acerca, nuevamente vamos a abordar el tema de la tradición. Amén. Lo que es la tradición. Eso está muy bueno, siempre ha estado siendo suministrada esa corriente, y hoy más que nunca a través de las redes sociales. Por ejemplo, podemos darnos cuenta, amados hermanos, de que hay organizaciones religiosas que trazan su fuente de autoridad en la tradición, más en la tradición que en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, para nosotros, los cristianos evangélicos y protestantes, nuestra fuente de autoridad es la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, nosotros aceptamos la tradición siempre y cuando la tradición no contradiga la Sagrada Escritura. Amén. Porque hay tradición que es de acuerdo a la Sagrada Escritura y hay tradición que es contraria a la Sagrada Escritura. Entonces, pero como para nosotros la fuente de autoridad es la palabra del Señor, la Biblia, entonces la tradición está subordinada a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, es diferente en aquellas confesiones de fe que le dan más autoridad a la tradición que a la Sagrada Escritura. Entonces, ese es un problema. Y es donde hay que tener mucho cuidado, hay que ponerle mucho ojo a ello, y a todas las personas, amigos que nos ven, nos sintonizan, nos escuchan. Eso es altamente peligroso, darle autoridad a la tradición. Eso es completamente peligroso. Entonces, la autoridad es la Biblia, las Sagradas Escrituras. La misma iglesia está sujeta a la Escritura, la palabra del Señor. ¿A través de qué se guía la iglesia en el caminar, en el peregrinaje en este mundo? A través de la guianza del Espíritu Santo por medio de la Sagrada Escritura. Amén. Hemos enseñado de que la revelación de Dios ya está completa, ya está terminada, ya está cerrada. Ya no hay más revelación. Y eso es lo peligroso. Es peligroso, por ejemplo, en primer lugar, cuando hablamos de la tradición, que se sigue viendo como una revelación que Dios ha dado a ciertas personas después de las Sagradas Escrituras, en algunos casos. Y viene a ser lo mismo como aquellas iglesias neopentecostales que tienen a un apóstol, que tienen a un profeta, y ellos son autoridades a las cuales supuestamente Dios les revela, y esa revelación que ellos ponen de manifiesto tiene autoridad, y en la mayoría de casos le dan más crédito a esa autoridad de esos apóstoles y profetas más que a la Sagrada Escritura, o las ponen en igual posición, y eso no es correcto, ¿ya? No es correcto. Entonces, hemos enseñado de que está la revelación general, cómo Dios le reveló al hombre
cómo Dios se reveló al hombre a través de su creación, y está la revelación especial, que es a través de los profetas, culminada por Cristo Jesús y que quedó consumado en la Sagrada Escritura. A partir de ahí no hay más revelación. ¿Qué hacer? ¿Dios nos puede revelar algo? Sí, pero a manera de iluminación. Ya nos da una iluminación, nos da una revelación, pero esa iluminación o revelación que usted pueda recibir no está por encima de la Escritura. Ya, por ejemplo, Dios habla a través de sueños. ¿Ya? Sí, claro, Dios habla a través de sueños, pero esos sueños tienen que estar sujetos a la Escritura. ¿Ya? Dios da palabra de profecía, puede hablar a través de alguien hoy en día. Claro que sí lo hace, porque los dones del Espíritu Santo están vigentes, pero esos dones están sujetos a la Sagrada Escritura. Toda aquella visión, sueño, palabra profética que alguien diga que ha recibido de parte de Dios, se le acepta siempre y cuando no contradiga la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Eso lo hemos enseñado, lo hemos recalcado. Entonces, ¿qué es la tradición, amados hermanos? La tradición es un tipo de enseñanza que se transmite de manera oral. Tenemos tradición hebrea, tenemos tradición israelita, tenemos tradición judía y tenemos tradición cristiana. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la tradición hebrea? La tradición hebrea es, por ejemplo, cuando se contaba, cuando no existía todavía el Pentateuco, no existían los primeros 5 libros de la Biblia, ningún libro de la Biblia, no había escritura, sino que todo en cuanto a Dios y la creación del universo era una tradición oral. Por ejemplo, Adán le contó a sus hijos cómo había sido la creación, los hijos de Adán se los contaron a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y así se fue de generación en generación. Esa era una normativa que los padres de familia tenían que enseñarle a sus hijos, todo en cuanto a Dios y los orígenes del universo, del mundo. Entonces, eso llega hasta Moisés. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que está en cautiverio en Egipto, ellos no tenían una Biblia, no existía escritura. Ellos tenían una tradición oral, ¿ya? Ellos sabían acerca de Dios, sus convicciones que tenían acerca de Dios, todos los principios de obediencia hacia Dios era a través de una tradición oral. ¿Semejante a qué es eso? Como a la instrucción que un padre le da a sus hijos. Ya viene el padre de familia, sienta a sus hijos y les dicen: miren mis hijos, los lineamientos en esta casa son estos y estos. Ustedes tienen que estar sujetos a estas normativas de la casa. ¿Ya? Si no se sujetan, serán castigados. ¿Ya? O si bien les parece, pues se van de la casa, pero mientras estén acá, ustedes van a estar sujetos a estos lineamientos. Ya, de esa manera era como se transmitía la tradición oral. Ya, hasta que llegó Moisés, y Moisés fue el que empezó de acuerdo a cómo se cree. Eso es de acuerdo a cómo se cree. Moisés empezó a escribir el Pentateuco. Ya obviamente auxiliado por escribas, algunas cosas escritas directamente por él, otras por auxiliares. Escuchaba el testimonio de los ancianos de Israel, y él prestaba atención y escribía lo que los ancianos del pueblo de Israel le transmitían. ¿Ya? Entonces ya cuando hablamos de Abraham a Jacob, estamos hablando de tradición hebrea. Incluso en el cautiverio egipcio estamos hablando de tradición hebrea. Pero a partir de que se instituye el pueblo de Israel como nación, ahí empezamos a hablar de tradición israelita.
Ya de Moisés en adelante ya es tradición israelita. Pero ya cuando Moisés consigna los libros, los primeros 5 libros de la Escritura, eso ya no es tradición, eso es escritura, ¿ya? Pero habían algunas cosas que se transmitían como tradición oral todavía. Por ponerle un ejemplo, se habla del profeta Enoc, ¿verdad? Incluso está el libro de Enoc, pero se cree de que Enoc nunca escribió un libro, ¿ya? Nunca existió ese libro de Enoc en el pueblo de Israel, sino que solo fue una tradición oral que se transmitió de generación en generación. Por ejemplo, si hablamos del libro de Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel es un libro inspirado por Dios, pero tiene la característica, el libro de Daniel es el único que fue escrito fuera de época, fuera del momento en que se cerró el canon hebreo, porque el canon bíblico hebreo se cerró 400 años antes de Cristo. Algunos equivocadamente dicen que se cerró en el concilio de Jamnia, después del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Eso es completamente falso, ya es una invención que se hizo en el siglo XIX. Entonces, no existió tal concilio de Jamnia, esa es una mentira. El canon hebreo se cerró 400 años antes de Cristo Jesús, pero Daniel allí era una tradición oral, ¿ya? Entonces los rabinos que existían en ese momento dijeron, es importante que consignemos escrituralmente la profecía del profeta Daniel. Todo lo que pasó en cuanto al ministerio del profeta Daniel. Y lo consignaron. Y por eso es de que el libro de Daniel es un libro que se introdujo a la Tanaj después de que se cerrara el canon bíblico. Fue el único libro. Ya después hablamos de lo que es el Nuevo Testamento. Pero para ello vamos a ver algunas tradiciones. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de las tradiciones en cuanto a la Sagrada Escritura? Y veamos lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. ¿Lo tenemos? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el Señor Jesús está condenando la tradición, porque es costumbre del ser humano darle más valor a las tradiciones que a la Sagrada Escritura. Fíjense, amados hermanos, que en cuanto a las iglesias, hablemos de las iglesias evangélicas. Fíjense que en cuanto a las iglesias evangélicas, lo que más nos tiene dividido no son doctrinas bíblicas. Lo que más nos tiene dividido en las iglesias evangélicas son tradiciones de hombres. Porque en muchas iglesias se han adoptado tradiciones a las cuales se les ha dado el valor de doctrina. Se tienen como doctrina en muchas iglesias. Por ejemplo, yo he escuchado una frase muy común, no voy a mencionar el nombre de la organización religiosa, pero se dice, es que como la doctrina de tal iglesia no hay, es la mejor.
Eso es clásico, popular. Pero ¿qué doctrina? ¿De qué doctrina hablan? Cuando yo les pregunto sobre un tema fundamental, que me lo desglosen, se quedan callados. No saben, no entienden realmente qué es un desglose fundamental de una doctrina. Entonces, ellos hablan de tradiciones de hombres, ¿ya? ¿Qué le dijera yo? Por ejemplo, una tradición es el lavatorio de los pies. Esa es una tradición. Hermano, pero está en la palabra del Señor. Sí, pero es una tradición de hombres, ¿ya? Por decirle algo, en cuanto al cabello, dejarse crecer el cabello, las mujeres y cortárselo los varones, ¿va? Esas son tradiciones de hombres, ¿no? Esas son situaciones culturales. Eso no se tiene que tomar como doctrina. Eso no nos tiene que dividir, ¿ya? Entre si la mujer se tiene que cubrir el cabello con velo o no se lo cubre. Esas son tradiciones de hombres. Por decirle algo, hay iglesias de que es pero delicadísimo que se vayan a sentar así hombres y mujeres revueltos como estamos acá sentados. Dios guarde, es un delito, ¿ya? Tienen que estar las mujeres de un lado y los hombres de otro lado, y esas son tradiciones, ¿ya? Y muchas veces se meten a condenar a las otras iglesias que no lo hacen de esa manera. Entonces, esas son tradiciones humanas. En cuanto al vestuario, por ejemplo, ¿ya? Esas son tradiciones humanas, esas son leyes normativas humanas, porque la palabra del Señor lo que nos manda son que vistamos con pudor y modestia. ¿Cómo tenemos que vestir? Con pudor y modestia. Pudor es honestamente, ¿va? No andar enseñando ahí más de la cuenta, ya, especialmente las mujeres. Y modestia es ropa y calzado cómodo económicamente, ¿va? No las grandes barbaridades, zapatos carísimos, ropa carísima, ¿va? A eso se refiere la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque esas son tradiciones de hombres que se han constituido como doctrinas en las iglesias, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene divididos a muchos. Nos tenemos que acercar como hermanos, debemos de reconocernos como hermanos en cuanto a la doctrina fundamental bíblica que se tiene que manejar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le he mencionado a varios que hablan de tener sana doctrina bíblica, ¿va? Un principio básico de la doctrina de Cristo Jesús. Descríbame, desglóseme lo que es la unión hipostática de Cristo Jesús, y se quedan callados, no contestan ni una sola palabra. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Es melcocho, es caramelo, o es queso, o es horchata? ¿Qué es? No lo saben. O sea, ¿por qué? Porque se han enfrascado en aprender otras cosas como doctrinas que no lo son, sino que son tradiciones, como lo dice aquí la Sagrada Escritura, como Jesús está condenando esas tradiciones. Veamos lo que nos dice Colosenses. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué dice? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ya? Entonces, triste y lamentablemente, amados hermanos, la iglesia ha sido en todos los tiempos,
En todas las edades, épocas, la iglesia ha sido arrastrada por tradiciones de un tipo y de otro. Por ejemplo, tenemos unas confesiones de fe que reconocen como autoridad, sus tradiciones. Y tenemos por otro lado confesiones de fe que no reconocen como autoridad sus tradiciones, sino que la Sagrada Escritura, pero se está tan ciego que en la práctica le dan más crédito a la tradición que a la misma Sagrada Escritura. Se mueren por su normativa eclesiástica en su confesión de fe, en su iglesia, más que en las Sagradas Escrituras. Se niegan a entender el verdadero contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces, las tradiciones humanas pueden alejar, a las personas del verdadero evangelio si se reemplazan o contradicen la palabra de Dios. Y con eso debemos de tener mucho cuidado, mucho ojo, porque, amado hermano, mire, fíjese que eso es algo delicado. Fíjese que cuando se toma una normativa en una iglesia, una normativa que no es doctrina, sino que es tradición, fíjese que eso se mete en el corazón y en la mente de una forma fuerte y se vuelve hasta idólatra la persona de esa situación que cree estando errada. Porque cuando es doctrina pura, sana, está libre la persona en su corazón, en su pensamiento, en su mente, está libre y discurre en cuanto a saber más, a aprender, a enseñar, a cualquier actividad en cuanto a esa doctrina, está dispuesto a aprender más. Sí, pues claro, estoy corto en esto, necesito saber más, ampliar mis conocimientos en cuanto a esta doctrina, ¿ya? Pero cuando es una tradición errónea, se le mete en el corazón, y ¿quién lo saca de ahí? Hasta pelea. Y eso porque a mí me ha pasado, ¿ya? Yo he pasado por eso. Entonces, amados hermanos, Jesús confrontó duramente las tradiciones que invalidaban la voluntad de Dios. Veamos Mateo, vayamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura. Vea lo que Jesús dice. Aquí está hablando Jesús. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso lo dice la ley de Dios. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren pues, ¿por qué adoptaron esta tradición los ministros, los religiosos de esa época? Porque ellos eran extorsionistas del pueblo de Dios. Mire, amado hermano, el mundo, la extorsión no solo existe en el mundo impío allá afuera. La extorsión también existe en las iglesias.
Triste y lamentablemente es así. Mire pues, cuando un ministro de culto obliga a sus feligreses, los coacciona, los manipula, los amenaza para que diezmen, para que ofrenden, eso es un tipo de extorsión. O sea, se tiene que enseñar al pueblo que le dé a Dios lo que es de Dios, y que el pueblo, conectado con el Señor en obediencia a Dios, lo haga de corazón, no impuesto, no a la fuerza, no manipulado, no bajo amenaza, que si no diezmas, que si no ofrendas sos ladrón y los ladrones van para el infierno. No, eso es coacción, eso es manipulación, eso es, amado hermano, un pecado delante de Dios. Eso no es así, ¿ya? ¿Qué hacían estos religiosos? ¿Qué hacían estos hombres? Mire, tal vez había, ¿qué le dijera yo? Entró el espíritu de avaricia en ellos, amados hermanos, porque mire, los sacerdotes, si alguna casta religiosa eran riquísimos materialmente en el tiempo del pueblo de Israel en la ley, eran los sacerdotes, eran los ministros de culto, porque ellos recibían grandes cantidades, ellos eran riquísimos. Por eso es de que Dios no les dejó herencia de terreno, porque la herencia de ellos era todo el diezmo del pueblo de Israel. Pero entró tanta la avaricia, amados hermanos, en que llegaron a decirle a los feligreses, a los israelitas: mira, lo que le das a tu papá de ayuda, no se lo des, tráelo para acá, tráelo para el templo, ¿ya? Y Dios lo va a ver con buenos ojos, porque se lo está dando a él, no se lo está dando, aunque no se lo des a tus padres, se lo está dando a él y Dios lo va a ver con buenos ojos. ¿Y qué hizo el Señor? Reprender eso. Porque una cosa es darle a Dios lo que es de Dios, y otra cosa es darle a los padres con lo que podemos ayudar a nuestros padres. Una cosa es lo que se le da a Dios, y otra cosa es lo que podemos ayudar al huérfano, a la viuda, a toda persona necesitada. Entonces, ellos, amados hermanos, estaban acaparando todo. Ya no se conformaban solo con el diezmo y las ofrendas que el pueblo daba, sino que hasta lo que las personas le daban a sus papás, hasta eso les quitaban. Eran unos aborazados, y por eso es de que el Señor hace esta censura. Volvamos a leer, por favor. Verso 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? El primer punto de honrar a padre y madre es cuando ellos ya no pueden, trabajar, se les acabaron las fuerzas, echarle la mano a papá y a mamá. Pero la mayoría lo que hace es irlos a meter a un asilo, y que en el asilo se encarguen de ellos, ¿ya? Entonces, no, honrar a papá y a mamá es: bueno, yo estoy ganando, tengo un salario, le doy a Dios lo que es de Dios, y le doy a mis padres, y le doy al necesitado también, a la viuda, al huérfano, a todo aquel que lo necesita. Y cuando nosotros ejecutamos esos principios, le damos a Dios lo que es de Dios, le damos a nuestros padres el que tiene a sus padres, y le da al necesitado, amados hermanos, su arteza nunca va a estar vacía, su despensa nunca va a estar vacía, su bolsa nunca va a estar vacía, porque es una promesa del Dios Altísimo, es una bendición del Dios Todopoderoso. El problema acá fue en que estos religiosos empezaron a quitarle, a decirle, a enseñarle al pueblo de que la partida, la ayuda que le daban a sus papás, que ya no se las dieran, que las trajeran para la iglesia o para la casa del Señor. Una tradición errónea
que se volvió doctrina, que se volvió ley y que Cristo Jesús refutó y condenó. ¿Alaban a Cristo Jesús? Amén. Lo que usted ha destinado para ayudar a sus padres, eso es para ellos. Amén. Y esa es una bendición de Dios. Amén. Lo que usted ha destinado para ayudar al necesitado, ¿ya? ¿Cómo es la cosa? Sin importar quién sea. Se me fue la palabra. Sin importar quién sea. Si es su familiar o no es su familiar, cualquier persona, usted ha destinado un rubro para ayudar al necesitado, hágalo. Eso es bendición de Dios. Amén. Así como hay una parte que usted sabe que le da al Señor, así como hay otra parte que usted ni cuenta se da, pero hay otra parte que usted le da al Estado, porque todos pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. Y ahí ni cuenta se da cuando se lo quitan, ¿ya? Cualquier artículo que usted compra, echa gasolina, ahí va el impuesto. Va a comprar una gaseosa, va a comprar arroz, va a comprar cualquier cosa, cualquier artículo, ¿ya? Ahí ya va el impuesto que usted paga al Estado, ¿no? Entonces, debemos de tener ese cuidado, amados hermanos, con no abrazar las tradiciones y adoptarlas como una doctrina, como un mandato de Dios, porque Dios condena todo aquello que va en contra de su palabra. ¿Estamos? Jesús prioriza, dice, la obediencia a Dios sobre las costumbres religiosas impuestas por los hombres. ¿Ya? Recuérdese que antes de normativas humanas están las normas divinas. Acá tenemos normas nosotros, tenemos normas que hemos establecido en nuestra iglesia, y hay normas propias de acá, de la congregación, y hay normas que tenemos por parte de nuestra organización eclesiástica, y sabemos de que algunas son normas humanas, pero vamos teniendo el cuidado que esas normas no se salgan de control, que siempre la palabra de Dios sea la que gobierne, la que esté por encima de todo. Amén. La regla canónica, amados hermanos, nos dice: todo debe ser evaluado a la luz de las Sagradas Escrituras. A partir que se cerró el canon de las Sagradas Escrituras, no hay más tradición oral con autoridad divina. Escuche bien. A partir de que se cerró todo el canon, incluyendo el Nuevo Testamento, ya no vale ninguna tradición oral. No vale. Hermano, pero hay algunos escritos de tradición que son buenos. Los podemos tomar siempre y cuando no vayan en contra de la palabra del Señor. Amén. Reconozco en lo personal de que hay padres de la iglesia primitiva que escribieron buenos documentos, pero esos mismos padres también escribieron cosas erróneas. Eso es como un escritor hoy en día, un escritor cristiano, escribe un libro. En ese libro usted va a encontrar cosas muy buenas, pero va a encontrar también cosas erróneas. ¿Ya? Por ejemplo, Dios me ha dado la oportunidad de escribir 3 libros. Y se publicaron en su momento esos libros, pero cuando yo los volví a leer, y cada vez que los vuelvo a leer, encuentro errores. Digo, bueno, esto hay que corregirlo, aquí cometí un error, tengo que corregir acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo hice bajo una revelación divina. Eso debemos de entenderlo.
Los que escribieron bajo revelación divina, inspirados por el Espíritu Santo, solo son 40 autores o escritores, mejor dicho. No autores, porque el autor es el Espíritu Santo. Escritores que consignaron la revelación de Dios y se cerró y ya no hay más. Incluso, póngale, podemos encontrar un montón de libros que son apócrifos, que tienen cosas buenas y tienen cosas malas, tienen cosas negativas, y por lo tanto contradicen la Escritura y ya no se pueden tomar como buenos en su totalidad, sino que están fuera. Cualquier libro, mío o de cualquier autor, quien quiera que sea, tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas también. No es inspirado. No se toma como autoridad, ¿ya? La autoridad escritural es la palabra de Dios, no hay más. Amén, hermanos amados. Ejemplos, vea, de tradiciones en la iglesia moderna, cuestionables, rituales basados en documentos extrabíblicos que contradicen la Escritura, reglas humanas impuestas en base a textos bíblicos jalados, ya es lo que les mencionaba. A veces se pone una norma, una doctrina con textos bíblicos jalados, no dentro de un contexto, no lo que dice toda la iglesia a lo largo de 2000 años. Recuerde, amado hermano, mire pues, recuérdese que la iglesia tiene 2000 años. Por ejemplo, lo que la iglesia pentecostal maneja no es la última maravilla del mundo. Es que la iglesia pentecostal somos los que tenemos la verdad más avanzada. No, eso es un error. La iglesia tiene 2000 años. El movimiento pentecostal no tiene ni 200 años. Estamos. Todo eso nosotros tenemos que ir aterrizando, ¿va? Es como cuando alguien dice, no, es que nuestra iglesia es la mejor, o nuestra denominación religiosa es la mejor que hay. Están locos, están en el aire, ¿ah? Están en pañales, acaban de nacer. La iglesia tiene 2000 años y por 2000 años se ha predicado una sola doctrina. Y esa doctrina que se ha predicado por 2000 años es la que nosotros confesamos de manera esencial, medular, que algunas confesiones de fe antiguas las han rechazado, y por eso es de que se dio la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante lo que se hizo fue recuperar aquella doctrina que se había perdido, que se había desechado, aquella doctrina que fue predicada por los apóstoles, que fue predicada por los padres apostólicos, que fue predicada por la iglesia primitiva. Esa doctrina es la que la Reforma Protestante trató de recuperar, y en esa doctrina es que nosotros nos debemos de mantener para la gloria de Dios, no darle cabida a otros espíritus de engaño, a otros espíritus de error que se han metido. Amados hermanos, ya lo hemos enseñado. En las iglesias modernas se han metido espíritus de error, como por ejemplo el Kundali, se ha metido ese demonio, el Kundali, se ha metido el vudú, se han metido otros espíritus que están siendo suministrados en muchas iglesias y que no se dan ni cuenta. Cuando se hacen aquellos escándalos, imagínense un predicador famoso en Estados Unidos hablando de espíritu de caballo, por ejemplo. Espíritu de no sé qué animal, no, son bobadas. Eso es puro vudú y kundalismo. Son ritos religiosos, paganos, satánicos, que vienen de Asia y de África. Entonces, amados hermanos, debemos de ser observadores y cuidadosos de la doctrina sana de la iglesia de Cristo Jesús. Vayamos por favor
a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cómo responder ante una tradición? ¿Lo avala o no lo avala la Biblia de manera contextual? Esa es la pregunta. ¿Cómo responder a una tradición? ¿Lo avala o no lo avala la Sagrada Escritura de una manera contextual? ¿Apunta a Cristo o reemplaza a Cristo esa tradición? Fíjense que muchas tradiciones reemplazan a Cristo y eso es herejía, es demoníaco, es blasfemia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 24. Amén. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Mire las características del cristiano: estar siempre gozoso, mantenerse en oración, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el 19, no apaguéis el Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías. Cuando dice no menospreciéis las profecías, ¿a qué profecías se refiere? A la palabra de Dios, a las profecías que están acá en la Escritura. No se refiere a lo que alguien dice, aquí dice el Señor que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que el otro, que un ayote va a dar a luz un perol. No, no se refiere a esas profecías. Se refiere a las profecías que están plasmadas acá en la Biblia. No debemos menospreciar las profecías bíblicas, ¿ya? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, dice. Absteneos de toda especie de mal, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que adoptar una postura ecléctica. ¿Qué es el eclecticismo? Acá la palabra nos está hablando de ser eclécticos cuando dice, no menospreciéis las profecías, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Ese es el eclecticismo, examinar todo y tomar lo bueno y desechar lo malo. O sea que nosotros, amados hermanos, tomemos las cosas buenas, ¿ya? Independientemente quién esté hablando, independientemente quién sea la persona, independientemente qué institución sea, tomemos lo bueno de aquello y desechemos lo malo, ¿ya? Por ejemplo, puede estar ante usted algún conferencista que le dijera yo en alguna escuela o en cualquier otro lugar, y puede ser de que el 50% que habló es bueno y el 50% es malo. Usted toma el 50% bueno y écheselo a la bolsa. Lo demás deséchelo, ¿ya? A eso nos llama la palabra del Señor. En cuanto a todos los que exponen teología en el mundo, amados hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y en este caso, su servidor, porque es mi responsabilidad como ministro que el Señor tiene ante esta grey, tomar lo bueno, ¿ya? Y desechar lo malo. Y eso bueno, enseñárselo a ustedes, transmitírselo a ustedes en base a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué más sigue diciendo acá? Verso 19, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor.
Amén. Mire, acá en estos pocos versículos, amado hermano, nos está diciendo todo. Que no perdamos el gozo, que nos mantengamos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo. Amén. ¿Cuántos han dado gracias a Dios por lo que ha pasado en Comapa? Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Le cayó una piedra a su perol y se le arruinó. Gracias. Amén. Gracias. Entonces, eso es lo que manda el Señor a sus hijos. Amén. Lo que quiera que sea. Gracias. ¿Ya? Entonces, dice, no apaguemos al Espíritu Santo, dice. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Con el pecado. ¿Ya? Mintiendo. Se empieza con la mentira. Ahí empezamos a contristar al Espíritu Santo. Haciendo cosas negativas, cosas malas, hasta que el Espíritu Santo se va. Dios guarde, que Dios nos libre. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos perdidos, ¿ya? No menospreciando la palabra, la profecía o la palabra bíblica, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Ya en pocas palabras acá el Señor nos está diciendo todo en cuanto a lo que debemos de hacer. Amén. Concluimos acá. Las tradiciones no son malas en sí mismas. Debemos rechazar aquellas que contradicen o sustituyen a la palabra de Dios. Rechazo total. Bienvenidas aquellas que se ajustan a la palabra del Señor. No peleamos con ellas. Debemos valorar y conservar las enseñanzas fieles transmitidas por los apóstoles y confirmadas en la Escritura. Por ejemplo, usted va a encontrar, amados hermanos, textos bíblicos donde el apóstol Pablo les dice: aprendan de nosotros, ya sea por carta o lo que les transmitimos oralmente como tradición, porque el apóstol Pablo habla de eso. Pero, amados hermanos, eso fue en el momento en que estaba el proceso, en que se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. Ya cuando mueren los apóstoles, Juan, que fue el último, el apóstol Juan, cuando muere el apóstol Juan, ya no hay más palabra revelada de Dios. Ya no hay más. Amén. Así es que todos aquellos que se dicen ser apóstoles hoy en día, que tengo la revelación de Dios, que Dios me dio una nueva revelación, falso. Mentira, mentira del diablo. No es cierto. No es cierto. Yo tengo presente a un supuesto apóstol de acá de Guatemala, que cuando ya se acercaba el año 2000, era el año 1999. A principios del año 1999, él empezó a predicar que tengo una revelación de Dios, y que ahorita en el 2000 hasta nombre le puso, el Y2K, así le puso, el Y2K, ¿ah? Y era una novedad, y que prepárense que aquí, que allá y aquel gran alboroto. ¿Y qué pasó? Nada, pasó nada. Entonces solo hizo el gran ridículo, ¿ya? Entonces, pero los feligreses de su denominación, a él lo tienen como un ídolo, como un dios, ¿ya? Entonces, no, hermanos, ya no hay más revelación, ya no. Lo que hay es iluminación. Dios le revela, pero en el sentido de iluminarlo. Por ejemplo, no entendía usted un pasaje de la Escritura y le ora al Señor, y viene la iluminación, el Espíritu Santo, le da el luzazo y ya lo entiende. Lo entendió correctamente, ¿ya? Y se lo confirma a través de alguien que lo enseña, lo predica así, cabal. Entonces, esa es una revelación, pero en el sentido de iluminación.
no revelación especial como la que tuvieron los profetas y los apóstoles. Amén. Ya se terminó, ya se cerró, aquí está, ya no podemos pedir más. Amén. En cuanto a profetas, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, el último de los profetas es Juan el Bautista. Y dijo, y de todos los nacidos de mujer, no hay otro más grande que él. Y en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. O sea que nosotros, hermanos, a ver dónde aparecemos, ¿verdad? Pero lo importante es que aparezcamos allá. Eso es lo importante. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante que atendamos eso. Entonces, no hay más autoridad que la Sagrada Escritura. Con nosotros hay dos autoridades: la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el representante de Cristo Jesús en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el vicario de Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que dice que es representante de Cristo en la tierra es un blasfemo, es un hereje y está fuera de sí y fuera del reino de los cielos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el representante de Cristo Jesús en la tierra. Amén. ¿Y cuáles son las dos autoridades que tenemos? El Espíritu Santo, ¿y cuál otra? La palabra de Dios. Amén. Acá con nosotros, ¿verdad? Porque el Padre y el Hijo también son autoridades, pero estoy hablando de los que están con nosotros acá, directos, acá en la tierra: el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. Amén. El Señor me le bendiga, paz y bendiciones. Entréguese a Cristo Jesús, busque una iglesia cristiana guiado por el Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo que lo guíe a una iglesia y congréguese. Bendiciones.